Bienvenidos al Fin Agenda Abierta. Lo pedían, lo tienen. Nuevo año, nueva estructura, un equipo que ya sabe hacer de las suyas, así que mostrando en comunicación los temas que son noticia hasta ahora. En Brasil, el presidente Bolsonaro cede tierras indígenas. Y resulta que en vez de hablar sobre el fascismo que está en marcha en ese país, los medios de comunicación apuntan a la democracia de esta nación, de Venezuela. ¿Quién digita esta guerra comunicacional? Preguntamos. Guerra comunicacional que está en pleno desarrollo, para usar un término de un colega venezolano muy conocido. Allí tienen algunas de las opciones. Usted, si quiere, escribe un poquito más y empieza a debatir sobre este tema, sobre el cual ya me espera Luis Tavera, nuestro corresponsal en este país, y me espera también nuestro invitado. Ya arrancamos con esto entonces. Además, me voy a otro punto. Y mientras todos hablan de Gabón y un frustrado golpe de Estado, el pueblo palestino está conmemorando Navidad en medio del horror de la guerra. Preguntamos, ¿Palestina es ejemplo de resistencia? Aquí otras posibles respuestas. Los invito a participar, a debatir, a pensar en consensuar o no opiniones, ideas, para luego transmitir a nuestra familia, a nuestras sociedades y empezar a mover justamente la comunicación como la hacemos, a nuestra manera, con nuestra visión, desde el sur, sin pensar en los poderosos del norte, pensando en nosotros. Bienvenidos. A tan solo 3 días de la toma de posesión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la derecha del país y de la región se empeñan una vez más en generar acciones desestabilizadoras contra la nación sudamericana. El viernes, una declaración emanada del Grupo de Lima instó al mandatario venezolano a entregar el poder y no asumir este jueves 10 de enero, su segundo periodo como jefe de Estado. Poco más tarde, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, felicitó el accionar intervencionista de los representantes conservadores latinoamericanos. Plegándose a esta arremetida, la Asamblea Nacional en Desacato, que nuclea la oposición venezolana, se juramentó este sábado e hizo un llamado explícito al ejército para que realice una intervención militar. Sus dichos fueron contrarrestados por declaraciones del presidente Nicolás Maduro este lunes. Y que pretende una vez más, creo que por 10ª vez, una vez más hacer un show de destitución del presidente legítimo, usurpando la voluntad popular, porque en Venezuela solo la voluntad popular, la soberanía nacional, el pueblo es el que tiene en sus manos la posibilidad de poner o quitar un presidente. En este contexto, numerosas organizaciones, mandatarios y personalidades del mundo han rechazado inmediatamente las acciones promovidas por Washington, al tiempo que exigen que se respete el mandato popular, mediante el cual Nicolás Maduro, con el 67% de los votos, fue confirmado como presidente del país. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos la arremetida internacional que intenta poner en jaque la democracia venezolana y las voces que se levantan en defensa de la revolución bolivariana. Telesur dice, fracasa intento de golpe de Estado en Gabón. Voy sobre este punto porque es el punto de último minuto justamente, para luego pasar a comentarles también lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos a comentar esta situación del gobierno de Gabón como un intento frustrado hasta ahora, según la voz de sus autoridades. Y aquí también nos vamos a quedar, porque ¿qué tiene Gabón? Que hay una cuestión aquí de fondo, una cuestión política, muy parecido a un tsunami, para contarlo de una forma que sea clara con el término. Bueno, Gabón, entre otras cosas, amén de que tiene gran producción del agro, entre otras cosas, Gabón tiene petróleo. Así que con este punto en cuestión y con este intento frustrado, vamos a empezar hoy nuestra agenda abierta. Cualquier información, vamos a ir interrumpiendo los temas que vamos debatiendo para volver a esta nación africana. Luego de esto, avanzo, me voy ahora sí a Telesur con los temas de Venezuela. Allí ya tenían mostrado lo que está pasando en el país. Estamos en este momento, dije, viendo Telesur, y allí justamente el titular a esta hora. Vamos a pantalla completa para ver. Venezuela recibe apoyo internacional ante agresión injerencista del Grupo de Lima, es lo que está en titulares. Ante esta agresión de este autollamado Grupo de Lima contra el mandato popular venezolano, hay que decir también entonces cómo se
están dando aquí los juegos o las voluntades en un tablero geopolítico mundial, ¿sí? Se busca desconocer el nuevo mandato presidencial desde ese Grupo de Lima del presidente Maduro. En realidad lo que están haciendo es desconocer el mandato popular, o sea que va mucho más allá esta agresión. Los países fijaron postura en favor de la soberanía y de la autodeterminación de esta nación. Y cuando hablo de los países, fueron mucho más que el número de países que componen el Grupo de Lima. México fue uno de la región americana, único gobierno de estos países integrantes del Grupo de Lima en diferenciarse. Se abstuvo de emitir cualquier tipo de pronunciamiento en relación a la legitimidad del gobierno venezolano y llamó a un diálogo incluyente en un marco de paz, democracia y seguridad. Hay distintas manifestaciones de apoyo que también provinieron de Bolivia, Uruguay, Rusia, España y otros países. Ya lo vamos a revisar rapidito. Prensa Latina dice, Partido Socialista Venezolano se moviliza para acompañar al presidente Maduro. Se están desplegando movilizaciones, hay campamentos y tribunas que se van a distribuir por todo el país. Esa jornada empieza el día de hoy. También hay que decir aquí al respecto, Prensa Latina desde Cuba, que es donde está precisamente el punto principal, cita al primer vicepresidente de la organización política del PSUV, a Diosdado Cabello, precisando que estas tomas se dan de manera pacífica, principalmente en Caracas, para mantener al pueblo unido, defendiendo su constitución. Actividades que van a estar acompañadas por la dirigencia de la llamada Tolda Roja. Indicaba Diosdado Cabello este sábado en el Congreso de los Pueblos, convocado justamente aquí en Caracas para que todo el pueblo sepa cómo manejarse y también desde dónde agruparse en pos de la defensa de su soberanía. También este fin de semana hay un senador que es ruso, Igor Morozov, que decía lo siguiente: denunció que la Casa Blanca prepara una revolución de colores en Venezuela. Este senador dijo, revoluciones de colores o golpes suaves son parte de las estrategias de intervención que Estados Unidos utiliza para derrocar a gobiernos que no comparten su visión. Además, todos los aspectos tecnológicos de la preparación de una nueva revolución de colores por Washington en Venezuela deben ser descubiertos y documentados, y hay que discutir este tema obligatoriamente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Allí la postura oficial de Rusia. La Asamblea Nacional, y qué decir, de Venezuela como órgano legislativo, debería ser el lugar donde el presidente juramente su nuevo mandato. La cuestión es que allí está la situación irregular, porque ese parlamento está en desacato. Por lo tanto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente afirmaba que en ese caso quien recibe la investidura presidencial es el Poder Judicial. El presidente de la ANC es Diosdado Cabello. Decía, por el hecho sobrevenido de la condición de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional desde el año 2016, esto no es nuevo, cronológicamente hablando, tal como lo establece el artículo 231 de la Constitución de la República, el presidente Maduro toma juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia. Luis Tavera hasta ahora con más informaciones. Dijimos, hay tomas pacíficas, no solo en Caracas, sino también en todo el territorio nacional que se van a desplegar. Vamos a él entonces con más información de ese y otros puntos. Luis, bienvenido. ¿Cómo te va? Buena jornada, compañero. Hola Marcela, te saludo a ti y a la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur a esta hora. Faltan solo 3 días para que el presidente de Venezuela haga su toma de posesión ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Y hay varios puntos, ya tú adelantabas a varios, entre ellos la guerra continua mediática que continúa esta nación suramericana, pero también el presidente ayer manifestaba que toda la logística, todas las fuerzas políticas se encuentran ya listas para acompañarlo en esta toma de posesión que se realizará este 10 de enero. También han habido muchos puntos que el presidente resaltaba y también mantiene su denuncia con respecto a las manifestaciones de injerencia que han tenido varios países, entre ellos el autodenominado Grupo de Lima, que curiosamente allí hay países donde tienen problemas sociales que el mismo pueblo ha alzado su voz desde las calles. El caso de Colombia, el caso de Perú. El presidente detallaba este tipo de características que estos gobiernos no toman en cuenta dentro de sus propios países para poder mantener una pose de injerencia en contra de Venezuela. Pero en contraste, toda la nación suramericana se ha manifestado, todas las fuerzas políticas se han manifestado a favor del presidente Nicolás Maduro, como también otras partes de los gobiernos internacionales, como tú ya lo mencionabas, como Rusia, como Uruguay, México, que han sido países que han sido testigos
ante toda esta arremetida que ha sufrido el gobierno de Venezuela. Desde hoy comienzan a activarse todas las maquinarias políticas, como muy bien lo ha detallado el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, para poder dar directrices de lo que será esta toma de posesión, que ya todo el pueblo venezolano y todos los seguidores del chavismo se preparan con mucha expectativa positiva para poder salir a las calles a manifestar su respaldo a este segundo periodo presidencial del presidente Nicolás Maduro. Gracias, Luis. De inmediato me voy con otro Luis, porque así también se llama nuestro invitado, Luis Delía, hace parte de la CTA, una de las cabezas de los trabajadores, cabeza sindical, me refiero, en Buenos Aires, en Argentina. Está trabajando también en Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat. Hay que decir aquí que es primordial a esta hora, aunque lo vamos a tener ya en segundos con nosotros, hacerles un prólogo muy breve. ¿Por qué quisimos ir a Argentina? Justamente por toda la situación que atraviesa Macri y por las declaraciones de Macri contra el pueblo venezolano, no solo contra el gobierno, contra la democracia. Y luego, porque es un trabajador, justamente, por estar pateando a la calle en este momento y estar desplegando también su bandera antiimperialista. Me voy con Luis, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Gracias por atendernos. Igual para vos, buen día. Estamos en una situación en Venezuela que conoces porque has estado compartiendo a través de redes sociales tu punto de vista, porque hace rato que vienes también desplegado en este mapa geoestratégico y no solo hablas de política, también hablas de lo que implica las decisiones que toman los políticos y que impactan en nosotros, los ciudadanos que pateamos calle. Por eso quisimos ir contigo, Luis, y contarles desde Argentina cómo se ve esta asunción del 10 prevista para el presidente Maduro y por qué pensás que se ve de esa forma, tan sesgada, tergiversada. Bueno, el accionar de los medios hegemónicos de la comunicación, de clara tendencia neoliberal conservadora y que son la base de sustentación del macrismo, hace que bueno, la población no tenga seguridad ninguna de tener información objetiva, independiente. En la Argentina asistimos a una verdadera sublevación nacional contra el macrismo que expresa exactamente los mismos intereses políticos que varios países de la región, precisamente los que han firmado esta Carta de Lima contra Venezuela y contra Nicolás Maduro. Uno tiene que apelar a la memoria y esta película podemos decir que ya la vimos en América Latina, en otros momentos dramáticos de nuestra historia. No está mal decir que planean para Nicolás Maduro y para Venezuela lo mismo que planearon para Chile y para Salvador Allende aquel 11 de septiembre de 1973. El asesinato de Maduro está en la agenda del imperio. Estas declaraciones de Lima no hacen más que articular con lo que ha hecho Jair Bolsonaro a lo largo de toda su campaña electoral, amenazando a Venezuela. Nosotros creemos que con la complicidad de la Colombia de Iván Duque, ¿no? Amenazando a Venezuela con una invasión militar. Realmente son momentos muy difíciles para la paz, para el progreso. Trump y sus socios locales, estos mismos que firmaron esta declaración golpista de Lima, tienen un objetivo claro, que es desestabilizar la región, acabar con Maduro, y el objetivo de fondo del imperio es, sin duda, volver a quedarse, como ya lo hicieron en la Cuarta República Venezolana, con la mayor reserva petrolera del mundo. Por eso, estas cosas hay que decirlas con total claridad. De nuevo, el imperio norteamericano
al servicio del saqueo con la complicidad de las oligarquías neocoloniales del continente, amenazan la democracia, la paz, el desarrollo de los pueblos. Como trabajadores, justamente, que hoy, en este caso, en todo el país, salen a la calle, te voy contando, Luis, a través de tomas pacíficas, justamente preparados a defender su soberanía. Como trabajadores, justamente, de nuestros pueblos, ¿cómo defender, entonces, de una manera más eficaz nuestras instituciones y nuestra democracia? Bueno, en la calle y en las urnas. En la calle, disputándole a las oligarquías procoloniales y al imperio cada metro de protesta. El día 10, aquí una parte importante de la CGT, la Corriente Federal, el poderosísimo Sindicato de Camioneros y las dos CTA, estamos saliendo a la calle a enfrentar tarifazos que asfixian a la población argentina y golpean la economía de todos. El neoliberalismo conservador de Milton Friedman, que hoy expresa en nuestro país Mauricio Macri, no es más que un modelo de saqueo, un modelo de latrocinio social, un modelo que pone debajo de la línea de la pobreza millones y millones de argentinos. Creemos que este año la disputa va a ser en las calles de la Argentina contra el modelo. Aquí hemos terminado con el último gobierno neoliberal conservador de la Rúa, 19 y 20 de diciembre del 2001 en las calles, y esta es una película muy similar a aquella que creemos que va a tener un final muy parecido, y de llegar a octubre da la impresión que el gobierno de ultraderecha de Mauricio Macri va teniendo cada vez menos posibilidades electorales de salir airoso, ¿no? Gracias, Luis, por atendernos a esta hora. No, gracias a ustedes por la posibilidad, y queremos enviarle a todo el pueblo venezolano, al pueblo bolivariano, enorme abrazo fraternal. Muchas gracias, Luis Delía, desde Buenos Aires, Argentina, hasta ahora con nosotros en Agenda Abierta. Nos preparamos a ir a una pausa que será muy rápida, que será cortica porque hay otros temas para abordar. Recuerden que hay una pregunta en Twitter a esta hora que también vamos replicando. Presidente Bolsonaro cede tierras indígenas en Brasil, y en vez de hablar del fascismo que está en marcha en ese país, resulta que medios de comunicación apuntan a la democracia venezolana. La pregunta que tenemos a esta hora para que ustedes participen es quién digita justamente esta guerra comunicacional. Allí algunas de las opciones por las cuales pueden ir de una manera rápida para responder, pero también está la opción tradicional de agregar con más caracteres, escribiendo un poquito más su respuesta y su pedido justamente de alerta, o donde podemos sumar acción justamente a los ciudadanos para defender una democracia. Estamos hablando de pantalla de Telesur, usuario Agenda Abierta, ¿sí? Pausa rápida, regresamos. Pocas horas después de asumir la presidencia de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro transfirió al Ministerio de Agricultura la identificación, delimitación y demarcación de tierras indígenas. Actividades ejecutadas en los últimos 30 años por la Fundación Nacional del Indio, la FUNAI, órgano creado para proteger los derechos de los pueblos indígenas brasileños y luchar por el reconocimiento de su territorio. Además de reducir la autonomía del organismo, la medida busca favorecer a la bancada ruralista del Congreso brasileño y a empresarios del agronegocio, que ahora están a frente de la carpeta con el nombramiento de la latifundiaria Teresa Cristina. A partir de la nueva medida provisoria, las tierras indígenas podrán ser habilitadas para actividades comerciales como la minería, que hasta ahora eran prohibidas por la Constitución. En el mismo documento, Bolsonaro define que la Secretaría de la Presidencia irá a monitorear el trabajo de organizaciones internacionales y no gubernamentales en las áreas indígenas.
Ante esto, desde la articulación de los pueblos indígenas de Brasil, comenzaron a movilizarse para que todas sus entidades asociadas presenten una acción popular requiriendo judicialmente la nulidad de las medidas regresivas aprobadas por Bolsonaro. ¿Cómo perjudica este traspaso a los pueblos originarios? ¿Quiénes están detrás de la medida? A continuación, el análisis en Agenda Abierta. Cuánta valía y cuánto amenaza justamente de que eso se pierda. Congreso en Foco dice, es zorro cuidando del gallinero. Esa es la respuesta o el pronunciamiento del Consejo Indigenista Misionario sobre esta demarcación de tierra indígena en la cartera de Agricultura. ¿Por qué? Bolsonaro ya ha defendido públicamente varias veces la disminución de las zonas de tierras asignadas para los indígenas. En nota, el Instituto Socioambiental dijo que la transferencia de esta demarcación justamente expone el inaceptable e inconstitucional conflicto de intereses e indica que la política del nuevo gobierno no será direccionada para la solución de los conflictos agrarios, sino para la concentración y la sumisión a los intereses del agronegocio. Asimismo, entonces, la postura, Iván Valente, que es legislador del Partido Socialismo y Libertad, también en Twitter decía, el mismo diputado bolsonarista que quebró la placa de Mariel, Rodrigo Amorín, ahora ataca a los derechos indígenas que, dice él, si hacen esto es la barbarie, que no tiene vergüenza de decir a quien le gustan los indios que vayan a Bolivia, que además de ser un comunista todavía está presidido por un indio. A raíz de esas declaraciones de Amorín, ya el propio gobierno de Bolivia incluso ha pedido declaraciones a sus homólogos en Brasil. Brasil, un país que históricamente ha vivido conflictos violentos justamente por la tenencia y posesión de las tierras. Hay algunos datos de lo que aún pasa todavía en este gigante sudamericano. Fíjense esto, violencia contra los pueblos indígenas, conflictos en relación a territorio, 20 hechos, invasiones y explotación ilegal de recursos naturales, 96 casos de asesinatos, 110 muertes, 1.119 desde el año 2003 de intentos de asesinatos frustrados, 27 casos, racismo y discriminación étnico-cultural, 18 casos, violencia sexual, 16, crímenes, amenazas de muerte y de agresión, 32 registros. Son datos del Consejo Indigenista Misionario, son datos del año 2017, o sea que son muy actualizados. Si querían, podían ir allí con el play para ir corriendo justamente las imágenes e ir mostrando el espacio, justamente el relato que hace esta organización y que demuestra de una vez que lo que quieren a través del gobierno, denuncian ellos, es usurpar las tierras de los pueblos originarios de este país. Por eso es que llaman la atención y denuncian estos tipos de violencia y están hablando también, entre esos tipos de violencia, la violencia contra el patrimonio. Liderazgos indígenas se están levantando en toda la nación contra estas decisiones que toma el presidente Bolsonaro. La ex candidata a vicepresidenta por el Partido Socialismo y Libertad y también lideresa indígena, Sonia Guajajara, ha dicho lo siguiente: 30 años de política etno-socioambiental desmantelada el primer día de gobierno de Bolsonaro. Los pueblos indígenas de Brasil no se rendirán. Nuestra lucha es secular y vamos a pagar con nuestra propia vida, pero vamos a seguir de pie. Allí entonces este pronunciamiento muy claro. Nos vamos a ir ahora a Brasilia, que recuerden que es la sede de todo el poder gubernamental. Allí está Danay Galetti. A esta hora también tiene más información. Danay, cuando quieras, bienvenida. Sí, gracias. Un saludo para ti, para quienes reciben la señal de Telesur a esta hora. Los analistas afirman, en efecto, que las primeras medidas impulsadas por el gobierno de Jair Bolsonaro, quien asumió la presidencia de Brasil el pasado 1 de enero, van encaminadas a la lucha contra el supuesto comunismo, la ideología marxista, la ideología de izquierda, con el despido de 300 funcionarios y la puesta en venta de 700.000 inmuebles estatales. Asimismo, la supresión de la palabra LGTBI
de todas las directrices, estrategias y ministerios que existen en Brasil, con lo cual se deja desprotegida a esa población. Y también otra de las medidas polémicas por estos días es el traspaso al Ministerio de Agricultura de toda la delimitación, identificación y creación de reservas indígenas que antes se encargaba la Fundación del Indio. Hay polémica, por supuesto, porque desde hace décadas los hacendados se disputan precisamente el control de estas tierras indígenas, y con la medida se abre estas reservas ecológicas donde viven las comunidades originarias brasileñas a las actividades comerciales, al agronegocio, a la agroindustria. Los analistas afirman también que esto puede significar, esta apertura de las reservas indígenas, la vulnerabilidad de los derechos de los pueblos originarios refrendados en la Constitución, la pérdida de la cultura, de los idiomas, al mezclar a los indígenas con el resto de la sociedad brasileña. Recordemos también que el pasado 5 de diciembre el presidente Jair Bolsonaro había dicho que los indígenas eran como animales en el zoológico dentro de estas reservas, los había comparado con animales, y la Fundación del Indio se había pronunciado contra estas declaraciones y había exigido un respeto a sus derechos refrendados hace más de 30 años en la Constitución de la República. Y ya bueno, con la imposición de esta medida sí queda más abierta la posibilidad de que sean violentados, discriminados y vulnerados los derechos de los pueblos originarios. También debemos recordar o debemos afirmar que la dirigente del Ministerio de la Agricultura, quien preside la cartera de Agricultura, Teresa Cristina Correa, es fiel defensora de los hacendados que se han disputado precisamente estos territorios, 15% de los territorios brasileños, donde vive poco menos de 1 millón de la población en este país. Esta es toda la información hasta el momento. Devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias, Danay. Ya me espera Tulio Ribeiro, economista, historiador, profesor, analista internacional. Tulio, bienvenido. ¿Cómo le va? Muito bem. É prazer falar com a larga audiência de Telesur, especialmente com a senhora Heredia. Estou listo acá para falar acerca de um momento tão triste de nossa história, a defesa de los pueblos que são atacados pelo governo. Tulio, de una vez quiero ir a plantear con usted, con sus estudios y su trayectoria como economista, a plantear de una vez, sacando la venda de los ojos, diciendo, señores, esto es una cuestión de negocios, esto es una cuestión de dinero, para quitarle toda esta cosa bonita, sentimental, etcétera, etcétera, de cuántas cosas se pueden perder en lo social para ir a lo económico, porque si no hay base económica no hay supervivencia, eso dejémoslo claro. ¿Qué le parece? Bien, es muy pequeña la visión de la cuestión indígena solo por enfoque productivo, porque en los pueblos originarios hay una garantía, con ellos hay una garantía de nuestra historia, de nuestra cultura, y es importante que no hay ninguna persona, nadie, puede mantener también lo medio ambiente de una forma sostenible que se no sea los pueblos. Esta es la amenaza no solo contra los indígenas, sino también con el pueblo afrodescendiente. En este momento, la FUNAI, que fue creada en 1967, a 5 de diciembre de 67, está siendo cambiada para el Ministerio de la Agricultura, que tiene un comando, un control de los diputados ruralistas. Entonces, en este momento puede hacer todo, sacar a la naturaleza, empezar a producir en lugares que son reservas del medio ambiente. Mira, yo quiero decir no solo como especialista, pero sí como humanista, como una persona que tiene una mirada larga, que tiene una razón humanista. Cualquier persona que no tiene respeto por su pueblo originario no tiene respeto por su nación. Y los otros que están en todo el mundo, mesmo que no piense que sea importante mantener la vida de los pueblos originarios, cuando necesitan de aire para vivir, y los pueblos originarios tienen la capacidad de mantener el medio ambiente
con producción de oxígeno, de aire, que todo el mundo necesita. O que están haciendo ahora es matando, están atacando a vida, nuestra vida. Y sin vida no hay producción, no hay economía, no hay cualquier otra. Brasil tiene muchas tierras, tiene muchos minerales, no solo en Brasil, para los países vecinos también. Nuestro continente es muy rico, por eso que tienen una mirada muy del norte para nosotros y también intentar derrubar gobiernos progresistas que hacen la defensa de la población. El ataque contra los indígenas, el ataque contra la vida y el ataque contra la nación. Hay otro punto que es sumamente importante aquí y es importante resaltarlo, digamos, a través de un medio de comunicación que tiene la visión desde el sur. Y es que desde el momento en el cual asume el presidente Bolsonaro hasta ahora, no es el único sector social atacado, agredido, trastocado en sus derechos, lo cual realmente le pone más tensión justamente a la decisión. ¿Qué cree usted finalmente? ¿Cómo va avanzando este equipo económico del presidente Bolsonaro sobre las conquistas logradas ya por los brasileños? Bien, Bolsonaro, en la visión de la mayoría de los periodistas de Brasil, no solo los periodistas de izquierda, no solo los periodistas humanistas, y sí también los periodistas que tienen una visión democrática. Bolsonaro no está mirando lo mejor para el continente y el mejor para la nación. Yo pienso, y la mayoría piensa también, que Bolsonaro tiene compromiso con el norte. En este sentido, es muy claro que él puede hacer un ataque a la sociedad brasileña, de respeto al LGBTI, a los afrodescendentes, a los indígenas, a los derechos laborales, a la vida, la capacidad de vivir después de los 60 años. Es un ataque muy grande. Y por otro lado, mira cómo es muy contradictorio. Cualquier persona, que mismo que no sea especialista acerca de Brasil, por otro lado, hay un perdón muy grande las deudas de los empresarios, de las grandes compañías. En Brasil estamos viviendo un momento que tal vez pueda todo puede ser, todo puede pasar. Y esto no es bueno solo por los brasileños, no es bueno para el continente nosotros. Por ejemplo, muy ratito acerca de los indígenas. Por ejemplo, en Roraima, que es un estado del norte muy cercano de nuestra hermosa Venezuela, 10% de la producción de boi, de cultivo del boi, son hechos por los indígenas. Lo más importante, chef culinario de Brasil, mantiene siempre las recetas de los indígenas. En Acre, que es otra provincia, otro estado brasileño, ellos están fabricando polpa de fruta y exportan para la industria cosmética. Entonces, es muy importante. No solo esto, por ejemplo, los indígenas están en el ejército. ¿Dónde les pienso? ¿Dónde vienen los indígenas que hacen un trabajo tan importante en el ejército? Ellos piensan que vienen del zoológico. No, son personas muy importantes, tal vez más importantes que muchos otros que llegaron acá y han hecho una colonización peor posible. En este momento hay una lucha por derechos no solo de mi persona o de otra persona, y sí de una población total. Y esto no es malo solamente para brasileños, es malo para nuestros vecinos, cualquier que sea su posición política. Bolsonaro no está en una calle segura para nosotros o para nuestros vecinos. Gracias, Tulio. Hasta la próxima. Muchas gracias, es un placer hablar contigo, ella. Un abrazo a la larga audiencia, un abrazo a todos los hermanos que están en el mundo. Hasta la próxima, Tulio Ribeiro con nosotros. Vamos a leer respuestas. ¿Recuerdan que dijimos, uniendo tema de Venezuela y Brasil, que tenían un tiempito más para participar justamente en Twitter respondiendo a nuestro interrogante?
Bueno, ¿cuál era ese interrogante? Presidente Bolsonaro cede tierras indígenas y en vez de hablar sobre el fascismo que está en marcha en Brasil, los medios de comunicación apuntan a la democracia venezolana. Interrogante, ¿quién digita esta guerra comunicacional? Estados Unidos, fíjense, 62% de las personas que votaron. Las transnacionales, 21%. Los buitres petroleros, 17%. Entre tantos que andan sobrevolando allí la patria venezolana, allí entonces ese pronunciamiento. Luego, a esta hora también ya hay dos cuestiones puntuales aquí que quiero ir a mostrarles en redes sociales. Por un lado, un tuit enviado por el canciller venezolano Jorge Arreaza y por el otro tuit enviado por el presidente de Cuba. Arranco con el del canciller Arreaza. Está hablando de su homólogo colombiano. Dice, el canciller Carlos Holmes cree que gobierna en Venezuela o se considera el nuevo vocero de la oposición extremista. Canciller, le dice Arreaza, dedíquese a los infinitos problemas de Colombia, respete la soberanía del pueblo de Venezuela y cumpla con los principios del derecho internacional. Ahí entonces el pronunciamiento del canciller venezolano. Luego, a esta hora también el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, escribió, dice, la soberanía de nuestros pueblos se dirime hoy en la actitud ante Venezuela. Respaldar el legítimo derecho de la hermana nación a decidir su destino es defender la dignidad de todos. Nuestra América no puede volver a ser el patio trasero del imperio. Fíjense ya el horario 8:32 en el cual sube este tuit el presidente de Cuba y la cantidad de retweets y de respuestas que va juntando justamente este pronunciamiento en redes. Así las cosas, me preparo a ir a la pausa, a la vuelta otros temas en nuestra agenda abierta. Aquí lo espero. Un informe de Naciones Unidas reconoció recientemente que el 2018 ha sido uno de los años más graves para Palestina. La violencia perpetrada por el Estado de Israel ha dejado, según el organismo internacional, un total de 299 asesinados y casi 30.000 heridos durante los últimos 12 meses. Sin embargo, la Organización para la Liberación de Palestina ha indicado que 312 palestinos murieron y más de 30.000 fueron heridos solo mediante los bombardeos de Tel Aviv. Además, la represión israelí asesinó a 225 personas durante las jornadas de protesta de la Gran Marcha de Retorno, que busca poner fin al bloqueo del régimen sionista y reivindica el derecho de los palestinos a vivir en sus tierras ancestrales. En este contexto, las Naciones Unidas emitieron más de 20 resoluciones durante el 2018 en aras de condenar la represión, los ataques y la ocupación ilegal que perpetúa el gobierno actualmente dirigido por Benjamín Netanyahu. A pesar de las adversidades, gran parte del pueblo palestino renovará sus esperanzas este 7 de enero al festejar junto con miles de cristianos de tradición oriental la fiesta de Navidad. Hoy en Agenda Abierta hacemos foco en Palestina y la resistencia de un pueblo que continúa en su lucha por la autodeterminación. Algunas de las cosas que pasaron, rapidito, ahí vamos, a ver. Zurdito, ve con esa cámara cerrando un poquito más y nos vamos para acá directamente a mostrarles en redes sociales. ¿Por qué? Porque es lo más inmediato, es lo más rápido, porque esto está ocurriendo en este momento. RT, arrestan a 5 adolescentes judíos acusados de matar a pedradas a una mujer palestina. Este fin de semana fueron arrestados en Cisjordania 5 adolescentes acusados de terrorismo y asesinato de la ciudadana. Aquí tienen el nombre, Aiska Mohamed Rabi, de 47 años. Esto ocurrió en octubre del 2018. La mujer recibió una pedrada en la cabeza y murió poco después. Los jóvenes son estudiantes de una escuela religiosa judía ubicada al norte de Cisjordania, muy cerca del lugar del crimen. Se sospecha que un día después este grupo de activistas de extrema derecha viajó a esa localidad para advertir a los involucrados que estaban bajo sospecha e instruirlos sobre cómo responder justamente a los interrogatorios. Además,
Además, voy mostrando allí la foto de la ciudadana palestina. Además, voy mostrando otros datos dolorosos, cifras de violencia generada por esta ocupación sionista en suelo palestino, solo en el año que pasó, en el 2018. 5.700 ciudadanos palestinos detenidos. 980 de estos eran niños, 175 mujeres y 7 parlamentarios palestinos. 900 en la Franja de Gaza y otros 1.800 en Jerusalén. Además, 5 personas murieron por falta de asistencia médica en las cárceles sionistas. Aquí, en este gráfico, que les pido que lo mantengan unos segundos más, hay mucha información contenida. Por eso mismo es que les pido que lo tengan unos segunditos más en pantalla. ¿Por qué? Porque habla justamente de la gran máquina de guerra que es Israel azotando al pueblo palestino. Habla también de la cantidad de fuerzas de un lado y del otro. Y hablan también, fíjense, cuánta gente está necesitando de nuestro apoyo. Sigo. Dejo bajo ocupación, que es el usuario que pone este tuit en la red social, y voy a mostrarles también cómo, mientras toda esa guerra se da, hay otras situaciones que en simultáneo van pasando. Vamos a volver a cero a este video. Este video es Palestina-Siria jugando al fútbol Copa Asiática 2019. Vamos a mostrarlos. Traten de dejarle el audio original, por favor. Dos países que están en resistencia absoluta. Estamos hablando de Palestina y Siria. Y mientras todo pasa y todo duele, a pesar de todo la vida sigue y buscan desarrollarla con la mayor normalidad posible, sobre todo por los más chicos, sobre todo por los niños, ¿sí? En este caso, imágenes del Palestina-Siria, y han visto 6 de enero, 18:57 es cuando se sube este video. Me voy con Pablo Jofré, periodista, escritor también chileno, analista internacional, máster en Relaciones Internacionales por la Complutense, una universidad ubicada en Madrid. Me voy con Pablo. Pablo, a pesar de todo, te digo, a pesar de lo que pasa en Chile, a pesar de lo que pasa en nuestra región latinoamericana, en Venezuela, de lo que pasa en Palestina, a pesar de todo eso, feliz año. Marcela, igualmente para ti y para todos los trabajadores de Telesur. A pesar de todo, Palestina conmemora también Navidad. Me gustaría empezar por ahí para darle espacio a la esperanza, Pablo. ¿Cómo se viven esas conmemoraciones? Bueno, hay que considerar que Palestina es Holy Land, ¿no? En términos anglosajones es la tierra santa. Es una tierra donde encuentra ciudades de mucha consideración simbólica y de gran importancia para el mundo cristiano. Bailant, Belén, Al-Quds, que es Jerusalén, es decir, ciudades, pueblos y aldeas que el cristianismo tiene considerado dentro de su imaginario de creencias como simbólicas, importantes, sagradas y de gran significación religiosa. Pero Palestina, recuerda que mayoritariamente es musulmana, y en ese plano es también un centro, un lugar, un territorio donde han convivido distintas religiones, donde lo musulmán, el judaísmo y el cristianismo tuvieron durante siglos una convivencia sin problemas, hasta que los avatares de la geopolítica internacional generaron entonces que se convirtiera en un centro de disputa internacional. El mundo cristiano, el mundo palestino, las personas que viven en esa zona, recordemos que en Chile, por ejemplo, está la mayor cantidad de palestinos y descendientes de palestinos fuera del mundo árabe, y la mayoría de ellos son cristianos ortodoxos que celebran también la Navidad y que tienen el recuerdo de su tierra en cada conmemoración. Y eso es muy importante porque da cuenta que esa tierra palestina, esa tierra sagrada, indudablemente representa para la diáspora palestina, pero también para el pueblo palestino, un lugar sagrado de culto, de historia,
de reencuentro y de reivindicaciones también, sobre todo cuando en esa tierra comienza a llegar una ideología extraña, extranjera, usurpadora, como es el caso del sionismo, que cambia completamente la correlación de amistad, de vecindad que existía entre las distintas religiones. A fines del siglo XIX, Marcela, no había más de 20.000 judíos en Palestina, pero que vivían en paz con una gran mayoría árabe palestina y una gran mayoría también de cristianos ortodoxos. Y eso empieza a cambiar bajo el mandato británico durante la primera mitad del siglo XX, y definitivamente se rompe esa vecindad y esa hermandad con un sionismo que se autodeclara como entidad, como un régimen en el año 1948, cuando nace Israel. Así que ¿cómo se conmemora? Con nostalgia, pero también bajo la opresión de un régimen que desde el año 1948 le niega derechos a millones de palestinos. El 2018, ha dicho Naciones Unidas, ha sido uno de los más graves para el pueblo palestino, por la violencia cometida en su contra, por el dolor, por las grandes necesidades que pasan sobre todo los niños y toda su población en el país. Quiero preguntarte si para el 2019 hay algún cambio en este tablero político que nos haga pensar que va a ser un 2019 distinto. No creo que sea un 2019 para mejor, no va a ser positivo. Las señales indican que la situación de opresión, de ocupación, de colonialismo, de racismo, de segregación, del sistema de apartheid que se ha instalado en Palestina va a continuar. Y si bien las Naciones Unidas declara que el 2018 fue un año con centenares de asesinatos de niños, de hombres y mujeres palestinos, recordemos que esto es crónico, se viene sucediendo. Sí, y solo si recordáramos 20 años atrás, desde la Intifada Al-Aqsa del año 2000, si recordamos la operación Margen Protector, Pilar Defensivo, una serie de campañas militares que se han ejecutado contra la Franja de Gaza, que ha significado 2.000, 3.000, 3.500 muertos, miles, decenas de miles de heridos, la destrucción de la infraestructura, por ejemplo, la Franja de Gaza, la construcción de más muros. Es decir, a medida que pasan los años, en lugar de matizar, en lugar de tranquilizarse la situación en Palestina, se agrava aún más por las políticas totalitarias, colonizadoras que está teniendo Israel contra el pueblo palestino, y avalado eso por Estados Unidos. Y ante tu pregunta, Marcela, ¿qué se espera para el año 2019? Más muertes, más represión, más ocupación, más construcción de asentamientos en la zona de la Cisjordania, de lo que se conoce como la Ribera Occidental, más bloqueos contra la Franja de Gaza, es decir, seguir impidiendo que el pueblo palestino, tanto en la Franja de Gaza como en la Ribera Occidental, en Cisjordania, puedan desarrollar y puedan pensar y soñar con la autodeterminación. Ya Estados Unidos ha declarado junto a su socio israelí que quieren llevar adelante lo que llaman el acuerdo del siglo. ¿Qué es el acuerdo del siglo sino la imposición de más crimen, de más asesinato, de más robo y saqueo de tierras palestinas? Por ello, Marcela, creo que el 2019 va a ser un año aún más duro para el pueblo palestino, con aún más criminalidad por parte de la entidad sionista, con más aval por parte de la administración de Donald Trump, y a la cual se han sumado algunos países que en verdad sirven más como corifeo de Estados Unidos, como es el caso de Honduras, el caso de Guatemala, y este Brasil de Jair Mesías Bolsonaro, que se ha declarado hermano de Benjamín Netanyahu. Recuerda que ahora en abril vienen elecciones en Israel, elecciones anticipadas, en lo cual, por más anticipadas que sean, no anticipan un mejoramiento, sino que un recrudecimiento de las acciones punitivas de asesinato y crimen contra el pueblo palestino. No hay buenas perspectivas, Marcelo. Gracias, Pablo. Y mientras todos hablan de Gabón y de un frustrado golpe de Estado, el pueblo palestino está conmemorando Navidad en medio del horror de la guerra. Esto hablábamos con Pablo Jofré. Preguntamos en Twitter, ¿Palestina es ejemplo de resistencia? Y ustedes responden, sí, 31%. Pueblo heroico, 29%. Israel genocida,
responde el 40%. Miren cómo la mayoría coincide en ese punto de vista. Me espera ya para cerrar nuestra agenda abierta en este día el gran Yuki con temas deportivos. A esta hora entonces vamos con él. Me queda escaso un minuto, así que todo esto va a ser más que volando. Vamos a los buenos. Hola, mi Yu, ¿cómo anda todo? Hola, buen día, Marcela, ¿Todo ¿qué tal? bien? ¿Todo bien? ¿Todo chévere? Feliz año otra vez por aquí, también deseándoles a todos de regreso. Qué rico huele, Yuki. Gracias, Marcela. Se perfumó hoy, así empezó el 2019. Con todo. Todo suyo, vamos. Vamos de una vez, Marcela, vamos a arrancar con fútbol y buenas noticias para los fanáticos de James Rodríguez y de la Selección Colombia, puesto que el cucuteño recibió el visto bueno de su médico tras superar una lesión de rodilla que lo mantenía alejado desde noviembre. James pudo realizar su primer entrenamiento el pasado sábado con el Bayern Múnich durante su estancia en suelo catarí. El exjugador del Real Madrid estuvo alejado de los campos desde mediados de noviembre, como lo habíamos dicho, pero ya no siente dolor, detalló el técnico del club, Niko Kovacs. Cabe destacar que debido al crudo invierno en Alemania, el Bayern se trasladó hasta Doha, Qatar, para realizar una serie de entrenamientos hasta el 10 de enero. Recordemos que el calendario de la Bundesliga comienza, en este caso, una semana después del 10 de enero. Hablamos de deporte motor. Este lunes comenzará ya la acción del Rally Dakar, su edición más atípica debido a su corta duración, en esta ocasión de 10 etapas. Además, se disputará íntegramente sobre arena y por primera vez en un solo país. Hablamos de Perú. Del 7 al 17 de enero, el Dakar dará una vuelta gigante al desierto costero que se extiende entre los Andes y el Océano Pacífico, con una ruta que tendrá salida y llegada en Lima y paradas en las ciudades de Pisco, San Juan de Marcona, Arequipa, Moquegua y Tacna. Serán más de 5.000 kilómetros de recorrido, de ellos casi 3.000 cronometrados, sobre un escenario temido por muchos pilotos, pues el año pasado ya dejó fuera de carrera a varios favoritos. Por la representación latinoamericana, el argentino Kevin Benavides espera ser el primer piloto americano en ganar el Dakar en motos, tras quedarse el año pasado a las puertas con su segundo puesto. Otro argentino que también está en busca de la gloria, en este caso es Federico Villagra en los camiones, luego de quedarse el año pasado muy cerca del triunfo. Además, también hay que destacar la participación femenina este año en el Dakar, con récord de 17 féminas inscritas en las distintas categorías. Y vamos a hablar también de otras informaciones, pues este domingo 6 de enero se realizó la tradicional misa del deporte venezolano en la Iglesia Divina Pastora en la localidad caraqueña, misa que resalta el valor del deporte venezolano como actividad humana. En este evento eclesiástico se congregan grandes figuras y personalidades del deporte venezolano para bendecir los nuevos retos que emprenderán en el presente año 2019. Y no solo se desarrolló en la capital venezolana, sino también en varios estados del país. En este sentido también hubo palabras de la medallista olímpica Stephanie Hernández. Ahí las vemos. Más allá de las medallas, el oro ya es nuestro, porque dorado es nuestro corazón y dorado es nuestro camino. Recordando que no se trata de lo que obtengamos, sino en quién nos convertimos y en lo que contribuimos, lo que le da un verdadero significado a la vida. Infinitas gracias, Dios mío. Y te pedimos, Señor, que alcemos nuestras voces por un 2019 de oro como el corazón y la lealtad del gentilicio venezolano. Era la misa del deporte en Venezuela, Marcela, y justamente hablando de Venezuela, queremos enviar las condolencias a los familiares y amigos del colega José Visconti, quien ayer pereció, precisamente ayer falleció, destacado periodista deportivo, comentarista deportivo, y la familia del deporte venezolano, en este caso, y del periodismo deportivo venezolano, está de luto en este momento por el fallecimiento de José Visconti. Extendemos entonces nuestro abrazo fraterno, los invitamos a todos a seguir viendo nuestra pantalla. Hasta aquí, Agenda Abierta. Hasta mañana. Gracias, Millo.